Muy buenas tardes a todos. La Asociación Panameña de Educadores ASPAE tiene a bien organizar el Congreso Internacional Virtual denominado Nuevos Retos para enfrentar los desafíos e implicaciones de la nueva normalidad en educación. Nosotros compartiremos con ustedes comprensión lectora paso a paso. Esta es una propuesta para la interpretación del poema Habrá que recoger el corazón de Consuelo Thomas Fitzgerald. Esta tiene como referentes teórico o material que le ha servido para el desarrollo de la propuesta las diferentes propuestas presentadas por la escritora Beatriz Actis como cómo elaborar proyectos institucionales de lectura, experiencias, reflexiones y propuestas. Este trabajo es presentado por la profesora Daira Martínez Coronado. Leamos la primera estrofa de este poema. Habrá que recoger el corazón del sitio en que cayó esa madrugada y coserse una sonrisa para atravesar el muro. Entre los objetivos tenemos los objetivos generales, los objetivos específicos. Me permito leerle algunos de ellos. En los objetivos generales tenemos estructurar un sistema de interpretación para la comprensión del texto. Habrá que recoger el corazón de Consuelo Thomas que funcione como herramienta permanente para los lectores. Entre los objetivos específicos, identificar el tema de la invasión a Panamá presente en el poema Habrá que recoger el corazón de la escritora Consuelo Thomas. Reconocer los recursos léxicos, semánticos y morfosintácticos utilizados por el poeta para el abordaje del tema. En materia de justificación, ¿por qué la selección de este poema como objeto de elaboración de esta propuesta? Esta propuesta es parte de las actividades planificadas en las clases de comprensión lectora, las cuales tienen entre sus intenciones inculcar la importancia del valor patriótico en cada panameño. El origen del texto poético obedece a la espiral de producciones surgidas en nuestros escritores para alzar su voz ante un hecho histórico que los obligó a escribir la historia, pero contada desde su propia óptica. Se seleccionó este poema porque denuncia abiertamente un hecho que no puede ser justificado de ninguna manera, porque es un canto con un fuerte tono melancólico, pero que también es una invitación a continuar, pero sin olvidar. En relación a la metodología, va encaminada a una perspectiva metodológica que considere la lectura como un proceso complejo que inicia desde que se selecciona el texto y que luego se lee, se analiza, se interpreta y se reelabora nuevamente. Esta propuesta será presentada siguiendo la importancia de un antes, un durante y un después de la lectura como forma apropiada de leer el texto. En el ante nosotros podemos mencionar actividades como adivinar, predecir de forma individual el contenido del texto poético según los datos que aporta el título del poema. También se puede reflexionar en pares sobre la estructura reiterativa presente al inicio de cada grupo estrófico. Escribir recomendaciones del poema, por ejemplo, investigar la vida de la autora para insertarla al periódico alusivo a las semanas del libro. En cuanto a las actividades del durante, estas están relacionadas con las actividades de lectura, una lectura que se puede realizar de forma silenciosa u oral o una lectura que se puede realizar de forma fragmentada para dar lugar a la formulación de preguntas y para que éstas sean discutidas por el grupo con la orientación del facilitador. También podemos hacer la búsqueda de inferencias de tiempo, inferencias léxicas, las inferencias de generalización presentes en el mismo y reconocer el tono poético que usa la escritora en el poema. En las actividades del después tenemos, en ella recapitulamos, repasamos, recreamos la historia mediante actividades como responder a las preguntas formuladas para comprobar si se ha comprendido el texto, recrear el poema por medio de dibujos, collage o historieta, realizar un cortometraje sobre la invasión a Panamá, hacer un acordeón sobre imágenes de la invasión a Panamá, realizar una exposición oral sobre el tema.
A continuación, complementamos las actividades antes mencionadas con las siguientes, pues estas permiten tender los lazos entre distintas disciplinas para que el aprendizaje sea más significativo. Comprensión del texto y producción escrita. Reconoce la estructura del poema. Elabora una interpretación del poema a partir del primer verso de cada grupo estrófico. Relee el poema y busca expresiones donde la poeta aluda directa o indirectamente a temas como solidaridad, el odio, la traición, el amor. Elabora un informe sobre la invasión a Panamá. Puede realizar un ensayo que tenga como título La invasión a la soberanía de un país es un atentado al derecho de los pueblos. También podemos ver el trayecto de lectura, relaciones entre las obras, testimonios y autores. Lee la propuesta presentada sobre la misma temática en obras de otros autores como Sidia Candanedo de Zúñiga, Mireya Hernández. Compara esas lecturas y da sus impresiones. Lee los 3 cuentos del otro lado del sueño, donde se cuentan las experiencias de los moradores del Chorrillo. Realiza una antología del tema que incluya los datos biográficos de sus autores. Organiza una actividad afín como feria académica que dé la oportunidad de presentar algunas actividades elaboradas por el grupo. Análisis del texto. Reconoce en el poema las características de un texto poético. Cuestiónate sobre la forma estrófica. ¿Crees que predomina una estructura isométrica? Identifica los recursos literarios empleados y luego selecciona alguno de ellos para ver qué efecto producen en el lector. Puedes elegir un fragmento del poema que te haya conmovido y explica por qué. He seleccionado la última estrofa de este poema denominada y de la siguiente manera. Habrá que cantar bajito como los niños cuando juegan solos, lo que no habrá que hacer bajo ningún motivo es olvidar y rendirse. ¿Y por qué selecciono esto? Porque para mí es importante, ya que allí se manifiesta claramente que el grito, que la lucha debe ser permanente, para que así se respete la soberanía de los pueblos y los derechos humanos, que nosotros no podemos olvidar nuestra historia, que nosotros debemos mantener viva esa llama y que ese conocimiento sea también para las futuras generaciones. Esa es la tarea de nuestros escritores, de nuestros poetas y de todo aquel que va a buscar la lucha y la consecución de estas actividades. En relación a la evaluación de los aprendizajes, es conveniente recordar que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje y por ello debe atender al proceso y a los resultados. Esta evaluación se plantea desde 2 puntos de vista: de qué manera se ha producido el proceso y cuáles son los logros de los alumnos. En las actividades de inicio presentamos un ejemplo de cómo nosotros vamos a hacer esa evaluación o cómo se puede realizar la misma. Diagnóstico de ideas y conocimientos previos. ¿Cuáles son tus conocimientos sobre el poema? Habrá que recoger el corazón de Consuelo Tomás. Habrá que recoger el corazón. ¿Conoces datos del poema, tales como autor, época, localización? ¿Conoces el contenido de la obra? ¿Podrías reclamar una estrofa? En las actividades de desarrollo presento la siguiente. Interpretamos el texto poético. Habrá que recoger el corazón. Podemos hacer interrogantes como la siguiente. ¿Cuál es la estructura del poema? ¿Cuál es el tono poético del poema? Identifique 2 figuras literarias presentes en el mismo. Leeremos varias veces el texto. Subrayaremos todas las palabras y frases que no entendamos. Averiguaremos su significado. Volveremos a leer el texto y completaremos el cuadro anterior. Y en relación a las actividades de cierre, hemos contemplado el ejemplo para la evaluación de la exposición de la misma. Aquí tenemos los criterios y tenemos el puntaje y cómo será evaluada esta cuando sea su momento. Muchas gracias a todos por prestar atención a esta propuesta de comprensión lectora.